Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar de la hidroterapia y la termoterapia para la materia de medicina alternativa. Como introducción tenemos que la hidroterapia es una rama de la medicina natural que ocupa el agua como terapia. Weizen-Preisner, campesino austriaco, es el hombre al que se debe el descubrimiento de las propiedades curativas del agua fría. Para Preisner, todas las maneras de usar el agua se justifican con esta idea directriz. Cuando se emplea agua fría, no es el frío lo que cura, sino al contrario, el calor producido por el efecto del agua fría. El agente curativo es la naturaleza misma. El mecanismo de la curación se efectúa eliminando los residuos y asimilando nuevos elementos por medio del calórico, o sea, activando el cambio orgánico. Como bien sabemos, el 70% de nuestro cuerpo contiene agua y prácticamente todas las reacciones químicas que ocurren en el seno del organismo se realizan en presencia del agua. Ahora bien, vamos a tratar de la propiedad del agua aplicada exteriormente como medio de cura de enfermedades, lo que constituye la cura por el agua o hidroterapia. ¿Esta cómo va a funcionar? Funciona como agente externo de curación, ya que el agua natural fría es un estimulante de la fuerza vital. Por lo tanto, mientras se coloca al organismo, va a entrar en un conflicto térmico, obligándolo a desarrollar una mayor actividad a fin de restablecer el calor normal necesario para su vida. Este esfuerzo va a acelerar el proceso vital, poniendo en acción las defensas naturales y favoreciendo la eliminación de actividad orgánica. Esta terapia solo se va a ocupar el agua fría, puesto que ésta tiene una mejor reacción nerviosa, circulatoria y térmica. El agua tibia o caliente no produce reacciones y es sedativa o calmante, lo cual esta va a estar indicada solo cuando se busque este efecto. Ahora bien, hablando de los efectos de la hidroterapia, nos dice que va a buscar dos efectos. En la primera nos dice que va a producir una contracción vascular de los capilares de la piel que vacían gran parte de su contenido al interior, para así repletarse de sangre y humores por medio de la reacción que siga a la acción del agua fría. La segunda es la reacción producida por una aplicación hidroterápica equivalente al efecto de una ventosa que saca al exterior la impureza interna. Esta reacción significa mayor actividad orgánica y, en consecuencia, aumento de las combustiones y eliminaciones especialmente de la piel, a donde han afluido las impurezas internas que son expulsadas por los poros. Para llegar a este efecto térmico se dan algunas recomendaciones, como que el baño sea corto, buscando enseguida el abrigo o hacer ejercicio físico que favorezca la producción de calor. Mientras mayor calor tenga acumulado el cuerpo, la reacción siguiente a la aplicación de agua fría será más energética y duradera, lo que equivale a decir que los beneficios obtenidos serán superiores, dándonos a entender que los mejores resultados de una aplicación de agua fría se obtienen reuniendo estas condiciones. 1. Que el cuerpo esté con el mayor calor posible, mejorando la transpiración. 2. Que el agua sea lo más fría que se pueda obtener. 3. Que la aplicación sea breve, de 1 a 5 minutos a lo más. Y 4. Y último, naturalmente que en invierno se debe ser más estricto que en verano para observar estos preceptos. Hablando un poco de historia, tenemos al cura Sebastian Kneipp, el cual fue un párroco que ejerció en Weirishofen de 1854 a 1897, el cual fue el año en que falleció. Por su parte, Kneipp fue un religioso que padecía de tuberculosis y aplicó los conocimientos de Hahn a su enfermedad. Observó que la ingesta de agua, los baños de agua fría, las fricciones y el ejercicio físico mejoraban su enfermedad. Compartió sus conocimientos con otros pacientes, creando la cura Kneipp, basada en chorros parciales o totales con agua fría. Él proponía resolver las sustancias morbosas, eliminarlas del cuerpo humano y fortalecer el organismo por medio de las efusiones de agua fría, añadiendo a veces vegetales, sobre todo flores de heno, de cola de caballo y de paja de avena. Kneipp, en 1889, fundó un gran balneario y además publicó 2 libros que tuvieron infinidad de ediciones. Uno de ellos se llamó Mi cura del agua en 1887 y el segundo Mi testamento, el cual lo publicó en 1893. En ellos, junto a la técnica de aplicación del agua fría, une los consejos de aplicación de plantas medicinales,
uso que difundió por todo el mundo y cuyas fórmulas se comercializaban en la actualidad en varios países. Los métodos empleados por Nape se iniciaban con paseos con los pies descalzos sobre hierba o superficies húmedas y frías, que en algunos casos se continuaban en estanques que cubrían desde los tobillos a la ingle. También aplicaba compresas mediante grandes toallas dobladas a lo largo y mojadas en agua fría que se aplicaban en forma de té, mientras permanecía el enfermo echado, cubriendo las compresas con mantas secas, dándose cuenta que el agua por sí misma carecía de virtudes curativas y se limitaba a ser el vehículo que provocaba reacciones que movían al organismo a sanar. Con motivo de mantener el cuerpo en el grado más óptimo de excitación, antes de administrar al enfermo cualquier tipo de aplicación de agua fría, se aseguraba por medio de fricciones o ejercicio que el paciente estuviera caliente y sudado. Si anteriormente se ha dicho que el agua se limita a ser el intermedio directo de efectuar modificaciones importantes, estas las podemos clasificar en 3 apartados: en una reacción nerviosa, en una reacción circulatoria y en una reacción térmica. Ahora bien, vamos a la clasificación de temperaturas. Consideramos al agua muy fría de 8 a 12 grados, agua fría de 12 a 16 grados, agua fresca de 16 a 20 grados, agua quebrantada de 20 a 26 grados, agua templada de 26 a 30 grados, agua caliente de 30 a 40 grados y agua muy caliente a más de 40 grados. Ahora bien, hablaremos sobre los efectos fisiológicos terapéuticos, los cuales son 4 los efectos del agua que hacen que sea ideal como medida terapéutica. Estos efectos son el efecto mecánico, el térmico, el efecto general y el efecto psicológico. Ahora bien, hablemos sobre el efecto mecánico, que a su vez son 2 grandes efectos los que se producen: los factores hidrostáticos y los factores hidrodinámicos. En los hidrostáticos tenemos que el cuerpo de un sujeto introducido en el agua sufre una reducción relativa de peso, que depende del nivel de inmersión y que condiciona el peso aparente corporal. En los factores hidrodinámicos, la resistencia al movimiento en el agua es igual a una constante, modificando la resistencia. Después tenemos el efecto térmico. Este es el efecto más utilizado, ya que la temperatura del agua puede variar de 1 a 46 grados y según ello variará los efectos fisiológicos según el siguiente cuadro. Aparte de los 2 grandes efectos anteriores, hay otros tipos de reacción común para las aguas minero-medicinales, llamada reacción general inespecífica, la cual se basa en la cura termal, que es como una pequeña agresión que pone al organismo en fase de respuesta favorable o de bienestar, aumentando su capacidad de defensa. Lo negativo de esto es que pueden presentarse síntomas como malestar general, abstinencia, ligera hipertermia, trastornos digestivos, leucocitosis e incluso hipotensión arterial. Y por último, tenemos el efecto psicológico, lo cual nos dice que en las afecciones el agua facilita el movimiento o disminuye las resistencias, de manera que el individuo ejecuta movimientos o acciones que de otra manera no puede realizar. Además, el agua fría provoca una sensación de estímulo o vigilia y el agua caliente un estado de somnolencia, sedación y sueño. Además, tenemos que el efecto psicológico es como tener un placebo para aquellas personas que sufren de depresión y de ansiedad. En las siguientes diapositivas se muestra un cuadro del tipo de hidroterapia que se puede dar y aquellos efectos que va a tener. Además de esto, tenemos que la hidroterapia va a tener 4 normas básicas, las cuales nos dice que si el cuerpo está frío se debe calentar primero antes de usar aplicaciones frías, después de aplicación fría se tiene que entrar en calor. La segunda, las aplicaciones calientes se finalizan siempre con una aplicación fría de corta duración para provocar la vasodilatación reactiva. La tercera, el cuerpo se tiene que quedar con una sensación agradable tras una aplicación hidroterápica y nunca con una sensación desagradable como palpitaciones, mareos o sensación duradera de frío. Y la cuarta,
nunca se realizarán antes o después de las comidas, ni utilizando productos que contengan sustancias tóxicas o vasoactivas, como el alcohol, el tabaco, el café u otras drogas. Ahora bien, ahora les hablaré de la termoterapia, la cual tenemos como definición que es la aplicación terapéutica de calor usado como analgésico. Esta se puede usar en rehabilitación para controlar el dolor, aumentar la preparación del tejido colágeno para la extensibilidad de los tejidos blandos, aumenta el flujo de sangre en los mismos y va a acelerar la curación. En la termoterapia vamos a tener 3 objetivos principales. El primero es el control del dolor, la cual nos habla de un bloqueo de la transmisión por activación de los termorreceptores cutáneos o resultado indirecto de la curación por isquemia en el tejido o un espasmo. En segunda instancia tenemos la aceleración de la curación mediante el aumento de la circulación y oxigenación para los tejidos, retirando los productos de desecho. Y por último, el aumento de arco de movilidad y disminución de la rigidez articular. Aquí nos habla que ambos efectos son el resultado del aumento en la extensibilidad de los tejidos blandos que se produce como consecuencia del aumento de la temperatura en los tejidos. Esta terapia va a estar indicada en contracturas musculares, tendinitis en fase no inflamatoria, proceso reumático, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, con artrosis, osteoartritis y coxartrosis. Y va a estar contraindicada en infecciones, fiebre, heridas largas, inflamaciones agudas, tromboflebitis, varices, gestantes y también en caso de tumores. Ahora bien, hablemos un poco de las formas de transmisión del calor, que esta nos va a dar 3 tipos. La primera es la conducción, que este va a ser el resultado del intercambio de energía por colisión directa entre las moléculas de 2 materiales a diferentes temperaturas. En segundo, tenemos a la convección, el cual se va a producir como resultado del contacto directo entre un medio circundante y otro material con diferente temperatura. A diferencia del calentamiento por conducción, el agente térmico va a estar en movimiento. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la radiación, la cual implica la transferencia directa de energía de un material con una temperatura más elevada a otro con una temperatura inferior sin necesidad del contacto físico. Pasemos a la clasificación de la modalidad de la termoterapia. En esta vamos a encontrar 2 tipos, la termoterapia profunda y la termoterapia superficial. En esta, el calor se aplica a la piel elevando su temperatura por conducción o convección, y aquí el calor se difunde a los tejidos superficiales sin llegar a los planos profundos articulares, dando un efecto terapéutico de analgesia y la vasodilatación y modificación de las propiedades físicas de la piel, ligamentos, adherencias superficiales y pequeñas articulaciones de la mano y del pie. Ahora bien, en la termoterapia profunda, esta también es conocida como diatermia, que consiste en la aplicación de una energía electromagnética o vibratoria que penetra el organismo, se absorbe y transforma en calor los tejidos profundos, y esto nos va a dar un efecto terapéutico gracias a la elevación de temperaturas significativas en el músculo y tejido conjuntivo. Ahora bien, pasemos a los efectos terapéuticos, que estos se van a dividir en 4. En primera instancia tenemos a los efectos hemodinámicos gracias a la vasodilatación, y aquí van a existir 2 mecanismos independientes, lo que contribuye al flujo de sangre a la piel durante el calentamiento local. El primero es el SIX de vasodilatación rápida regulado por reflejos axonales, y el segundo es el SIT de vasodilatación lenta que depende de la producción local de óxido nítrico. Aquí el calor causa vasodilatación y por tanto un aumento en el flujo de sangre. Cuando se aplica calor a la zona del cuerpo se produce dilatación y en menor grado en zonas distantes del punto del calor. El segundo efecto que tenemos es el efecto neuromuscular. Aquí, los cambios en la velocidad de la conducción nerviosa y en la frecuencia de descarga van a contribuir a la reducción de la percepción del dolor o al aumento de la circulación que se produce en respuesta al aumento de la temperatura en los tejidos. Esto nos va a dar como efecto que los nervios periféricos desmielinizados tratados con calor pueden sufrir un bloqueo de la conducción,
y esto ocurre porque los canales de sodio en los nódulos de Ravier es menor. En tercera instancia tenemos los efectos metabólicos, lo cual nos dice que cualquier aumento en la actividad enzimática causará un aumento de la velocidad de las reacciones bioquímicas celulares, lo que produce un aumento en el consumo de oxígeno y acelera la curación. Y por último, tenemos como efecto terapéutico la alteración de la extensibilidad de los tejidos, que aquí nos habla de un aumento de la extensibilidad del colágeno. Este se da gracias a que cuando se calientan los tejidos blandos antes de estirarlos, mantienen un mayor aumento en su longitud después de que se haya aplicado la fuerza de estiramiento. Se requiere menos fuerza para conseguir el aumento en longitud y el riesgo de lesión sea menor. Esto nos puede dar dos principales complicaciones. La primera es la deformación plástica, que esta es cuando el tejido aumenta su longitud y mantiene la mayor parte del aumento después del enfriamiento. Y la segunda es la deformación elástica. Aquí nos habla de que el tejido aumenta su longitud mientras se aplica la fuerza, pero pierde la mayor parte del aumento si se retira la fuerza. Y esto se va a dar a una temperatura entre 40 y 45 grados durante 5 a 10 minutos. Y esto sería todo. Gracias.